Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy lo prometido de la semana pasada. Como sabrán los que vieron el video anterior, hemos conseguido ganar el último máster hispano de la comunidad y en este video les mostraré a detalle todos los traspasos que hice para formar ese equipo que finalmente logró ganar el torneo. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, les explicaré entonces paso a paso cómo armar el equipo. Primero hay que partir de algo importante y es que el equipo inicial era el siguiente. Al comenzar con un equipo de jugadores de 50 o 60 de valoración, es importante saber que primero hay que hacer ganancias e ir subiendo el equipo de manera pareja, ¿sí? ¿Qué digo con esto? Que no se desesperen por ir de entrada por un jugador de 90 o 95 de valoración. Sea quien sea, eso puede complicarte muchísimo el armado y haría estancarte con las ventas si no administras bien lo que ganas. Recuerden, vender para comprar y revender. Esa es la base de todo armado de equipo. Bien, el primer paso es lógicamente sacarnos de encima a todos esos jugadores de 50 o 60, vendiéndolos al máximo de su valor original, es decir, al 2.5 de su valor inicial. Una vez que vendamos esos jugadores, iremos acumulando dinero para comprar ya sea jugadores de 75-80 de lista o del ojeador. En mi caso, como era un torneo de la comunidad, usé el ojeador trayendo a dos medios. A uno lo puse a entrenar y al otro lo puse en venta, y al pase siguiente se vendió. Esto es clave, porque ya es la primera gran venta que tenemos e insisto, no se apresuren a comprar jugadores de valores altos en el primer día. Todo depende de sus ventas. Seguimos entonces intentando acumular dinero, siempre con algunos de 50-60 y algunos de 70 que compramos para revender como Lennon. Recién en el segundo día llegaría la primera gran compra y es la de Mbappé, que llegó en buen precio del ojeador. Esto lo tenía planificado desde un inicio porque si no lo compraba ahora, lo iba a comprar alguien más. Si logran tener buenas ventas pueden hacer este tipo de cosas, pero generalmente no los recomiendo si vienes con pocas ventas. Nuevamente seguíamos con las ventas y siempre con la lógica de vender 50-60 que teníamos del equipo inicial y aquellos de 70 que comprábamos para luego ponerlos inmediatamente a la venta. Luego compraríamos a Camavinga. Aconsejo que siempre tengan en mente un jugador por línea por el cual vayan de entrada, ya que seguramente te lo guardes para todo el torneo y siempre pensando en tenerlo como especialista. En el caso de Mbappé fue para tiros libres y penales y en el caso de Camavinga fue para corners. Ya asegurado eso, teníamos que ir armando el resto del equipo. Continuamos vendiendo y revendiendo a los que comprábamos. Ahí también pueden ver que el siguiente ojeador ya fue de defensas franceses de 75 a 84 de valoración y preferentemente veteranos, de los cuales 2 se pusieron a la venta y se vendieron a las pocas horas. Siempre para hacer ganancias deben apostar por esto, comprar jugadores de 75-84 para venderlos y generar dinero. Hacer eso de manera repetitiva es lo que genera que tu equipo progrese y se vaya ampliando. Acá vemos que el siguiente ojeador fueron medios de 75-84, de los cuales nuevamente 2 a la venta y a las horas se venden. Esas dos ventas nos dan margen para comprar 3 jugadores, de los cuales nuevamente colocamos en venta y se venden a las horas. Como ven, toda la lógica se basa en comprar y revender. Así vamos consiguiendo el dinero para comprar luego a Pogba o a Varane. Ahí hay otra venta de 26 millones con un jugador de 82 de valoración, que nos da mucho margen también. Así todo el tiempo, compra y a la venta. Nuevamente lo mismo con Bonucci, Acerbi y Bono. Parece repetitivo lo que digo, pero quiero que queden claro que no hay otra forma de mejorar el equipo que haciendo esto. Siempre igual pensando en tener un buen 11 para el partido de cada día. Cuando juegas una liga normal, siempre habrá algo en lista para comprar, pero cuando juegas ligas competitivas, como estos torneos, generalmente aconsejaría poner jugadores caros durante los primeros 6 pases de venta y los últimos 2 pases de venta no arriesgar alguno de tu 11 en venta, porque si se vende, puede que tengas ganancias pero los jugadores de la lista se van rápido, porque habrá otros managers activos esperando por ellos también. Y si no tienes ojeador esperando, terminarás en desventaja para el partido por no poder comprar su reemplazo. Bien, volvemos con el tema de las ventas. Ya a esta altura de la jornada 5 ya tenemos buenas ganancias que nos permiten gastar hasta 30 millones en un solo jugador. Siempre ganancias con jugadores de 80-85. Acá también con ventas de hasta 49 millones arriesgaríamos comprando un arquero de 87 millones,
para asegurarnos el arco titular de acá hasta que termine el torneo. Ya a esta altura no se veían tantos jugadores de 50, 60 o 70 a la venta, pero siempre recurriremos a ellos para reactivar las ventas, como es en este caso. Acá nuevamente seguimos con las reventas, Mignolet, Breno y Coleman. Así siempre mantenemos la lógica de compra y reventa que siempre menciono. Pasan las jornadas y nuevamente lo mismo, compra y reventa. La mayoría de estos jugadores eran de lista, pero más adelante íbamos a utilizar algo que veía mucho de managers brasileños o europeos que siempre se han caracterizado por armar grandes equipos, y es utilizar el ojeador. ¿Cuál es la técnica? Una vez que tenemos una base de equipo, traemos de ojeador jugadores de 75-84 para directamente colocarlos a la venta. Algunos se venden en el siguiente pase, otros tardan un poco más, pero se terminan vendiendo. Y con esa ganancia se puede comprar ya un jugador de recambio o seguir comprando para revender. Esto lo hicimos desde la jornada 12 hasta aproximadamente la 30. Acá lo mismo, pero esta vez con mediocampistas de 75-84. Esto también lo hacía con la intención de que estos franceses luego aparezcan mejorados en lista, que es una lógica que el juego tiene. Los jugadores que traíamos del ojeador se vendían muy rápidamente. Esto lo pueden hacer con jugadores de lista tranquilamente. Comprar jugadores de 75-84 y ponerlos a la venta. Con esto quiero decir que para seguir mejorando tu equipo no es que necesites vender jugadores de 100 de valoración, que muchas veces preguntan eso, sino que debes seguir revendiendo jugadores de 70-80 para seguir armando tu equipo, que por ahí, insisto, es el error que suelen cometer algunos que dejan de comprar estos jugadores y se cierran en la idea de vender jugadores de 100, que pocas veces ocurren. Acá nuevamente haciendo lo mismo dejador, misma situación también por acá. Como pueden ver, es la lógica que permite luego juntar el dinero para comprar, por ejemplo, a jugadores de 61 millones, como por ejemplo Di Lorenzo. Y así continuamos hasta el final, revendiendo y comprando así mejores jugadores. Otros aspectos a tener en cuenta para armar un equipo como este son el tema de la nacionalidad. Si gustas tener un mínimo bonus y tener en claro también qué alineaciones tienes pensado usar durante todo el torneo, lo que facilitará tus compras. Asimismo, estar pendiente de los eventos semanales de OSM es clave porque si cae un evento de mayor probabilidad de ventas, debes estar más activo de lo que generalmente estás. Cuando ocurren estos tipos de eventos, deben tirar a la venta todo lo mejor que tengan porque se venden de hasta 80 millones en algunos casos. Los eventos de mejora de entrenamiento también son muy útiles, sean de mejor progresión o de mejor duración, lo cual ayuda a mejorar a tus jugadores claves de forma más rápida. Volviendo al tema de las ventas, no hay otro secreto que la compra y reventa de jugadores. Primero limpiando tu equipo de jugadores de 50-60 y luego revendiendo jugadores de 70-75, 80-85 y de vez en cuando de 90 también. Se pueden colocar sobre todo si son defensores o arqueros, que generalmente son los que mejor se venden. Una vez que pasan las jornadas y el equipo tiene cierta solidez, no hay que retirarnos del mercado y hay que seguir teniendo actividad con la compra y reventa de jugadores. De esa forma el equipo seguirá creciendo y progresando en valor. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Espero que este video les sea de mucha ayuda y si saben de algún compañero que le cueste el armado de equipo, pueden mostrarles este video. El fin de semana nuevamente habrá video probablemente de otro resumen de los torneos que terminé hace poco. Y también adelanto que próximamente se vienen nuevas ligas de suscriptores. En fin, eso fue todo por hoy, un saludo, cuídense y buenos juegos.